Gloria a Dios. Ok, vamos a continuar con esta serie de enseñanza donde el tema general que hemos traído es la vida en el Espíritu. Si hay personas que están llevando apuntes y han venido a través de estos días jueves, porque han sido jueves, solamente los jueves, han venido conmigo, hemos estado aquí estudiando lo que dice en Romanos capítulo 8, porque estamos basando nuestra enseñanza en Romanos capítulo 8. Amén, amén. Estamos hablando acerca de la vida en el Espíritu, basados en ese capítulo 8 de Romanos, donde Pablo precisamente dedica en gran parte, por no decirlo todo, ese capítulo 8, a hablar acerca de esa vida especial que Dios nos ha dado, nos ha concedido por medio de su Espíritu. Y hablábamos que en este capítulo podríamos hablar, valga la redundancia, o dividir esta enseñanza en tres partes. La primera parte, que ya le hemos hablado anteriormente, es el tema donde hablábamos acerca de la acción del Espíritu que nos ayudaba con la acción del pecado, la acción del Espíritu que nos libera de la acción del pecado. Ese fue uno de los primeros temas que vimos, o subtemas del capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Y estamos ya hacia la última parte del segundo punto, o segundo subtema, el Espíritu y el hecho de ser hijos, Romanos 8, del 12 al 17. Quedamos la última vez, jueves, por comenzar el versículo 17, y le voy a pedir a usted entonces que lea conmigo Romanos 8, 17. Y la escritura dice entonces de la siguiente manera, versículo 17, 8, 17. Si hijos, dice el apóstol, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, amén y amén. Amén, amén. Dice Pablo, hablando desde versículos anteriores, y el anterior hablaba acerca de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos hijos de Dios. Y entonces, asentado en esa verdad, que Pablo ciertamente lo da por cierto, valga la redundancia allí, lo da por cierto, dice, y si entonces somos hijos, y Pablo tiene por cierto y seguro eso, pues Pablo tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu mismo dentro de él le ha dado testimonio de eso que es él ahora. Algo que antes Pablo, aunque supuestamente era un hombre celoso de Dios, no tenía esa convicción. Pero una vez ahora Pablo, al igual que usted y que yo, hermano creyente, tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro mismo interior, de lo que realmente somos. Y entonces Pablo ahora en el versículo 17 dice, y si somos hijos, entonces viene algo especial ahora, y es que Pablo dice que también, además de eso, somos herederos de Dios. Herederos. La palabra heredero, kleronomos en el griego, con K, kleronomos, indica a alguien en quien virtud del derecho, escuche, del derecho. Recuerde que cuando hablamos de una herencia, siempre eso está llevado a lo legal, a una legalidad. No se le entrega una herencia, y más cuando es algo tan preciado, de tanto valor, a cualquier persona sin que antes esto haya sido algo legalizado e investigado. Amén. Así que hablar de ser herederos, hermano, en el griego, kleronomos, indica a alguien en quien virtud del derecho hereditario es el futuro propietario de algo.
Fíjese lo maravilloso, hermano, que el Espíritu de Dios inspiró estas palabras en el apóstol y permitió e hizo que estas palabras quedaran escritas desde esos tiempos, hermano, del apóstol Pablo, la iglesia que estaba en Roma, hasta nuestros tiempos, la palabra que Dios mismo ha encomendado, amado, y que por eso dice, las palabras de Él nunca pasarán, sus palabras, sus promesas, lo que Él nos ha concedido a nosotros. El mundo pasará y sus deseos, pero las promesas de Dios, lo que Dios nos ha concedido como hijos, a los que les ha dado Él mismo su Espíritu, es que no es cualquier cosa lo que el Dios eterno en su gracia le ha dado a un ser humano pecador, hermano. Y de ahí que Juan decía, mirad cuán amor es el que Dios nos ha dado, que nos ha dado a su Hijo, y con Él nada más y nada menos que su Espíritu. Amén. Así que hablar de herencia es algo, hermano, en lo que nos gozamos nosotros, porque comencemos por el hecho de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por tanto, si Él dice que hay una herencia, la hay, porque Dios ni miente ni se arrepiente de lo que ha hecho o ha determinado con aquellos a los cuales ha adoptado como hijos. Pero en especial cuando se habla de esta herencia, en un sentido especial esto se refiere a Cristo, primeramente, porque Cristo ha sido puesto por Dios como el heredero principal de todas las cosas. Colóquele una marca a Romanos capítulo 8 y vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 2, porque allí el autor de Hebreos, inspirado por el mismo Espíritu Santo, toda la escritura fue inspirada por Dios a través del Espíritu de Dios, nos confirma esto, amado. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Dios, nos ha hablado por el Hijo en estos últimos días, dice el autor, a quien constituyó al Hijo, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces fíjate lo que dice allí. Dios nos ha dado una herencia, nos ha hecho herederos de Dios, pero en ese sentido muy especial a Cristo como el heredero principal, y dice en la escritura, heredero de todo, y por quien el universo mismo fue hecho. Esa palabra todo no deja por fuera nada, hermano. Cuando se habla de un todo, se habla de todo. Eso es como cuando la escritura dice que Jesús, el Señor, hecho hombre, fue tentado en todo es en todo, pero fue sin pecado. Amén. Sin pecado. Esto, de esta manera, Dios también en Cristo, hermano, también habla de esa herencia que, por decirlo de alguna manera, Cristo, que es el Señor de todo, comparte con nosotros, que a través de la fe en Él, Dios el Padre nos ha dado el derecho legal de ser llamados hijos. Yo recuerdo ahora que creo que Romanos 8 también más adelante habla de Cristo como el hermano mayor. ¿Recuerdan? Él dice entre el hermano mayor o principal entre muchos hermanos. Y de ahí que a veces alguien me decía que por qué quizá nosotros nos llamábamos hermanos. Y yo recordaba ahí en Romanos 8:29, creo que lo tengo aquí, 29, dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, hablando de Cristo, el unigénito. Pero dice aquí en esta escritura, el apóstol Pablo dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero entre muchos hermanos. Fíjese que dice hermanos en la fe.
pues Dios nos ha puesto en la familia de la fe y dice hijos e hijas, y Él es el Padre de todos, por todos y en todos. Porque eso fue lo que Cristo nos vino a enseñar a nosotros. Amén. Pero dice que Él es el heredero de todas las cosas, mientras que nosotros los creyentes somos sus coherederos. La palabra coheredero es la misma palabra cleronomos, pero con una palabra con antelación antes que dice sub, S-U-G, subcleronomos. S-U-G, cleronomos, con K. Coherederos. Y coherederos, esa palabra significa heredando junto con. Cuando hablamos de un coheredero, alguien que hereda al lado de otro. Siguiendo esta misma idea, se aplican las expresiones de herederos de la promesa o de lo prometido, que también hay en Hebreos. Nosotros encontramos Hebreos capítulo 6. Vamos a estar moviendo la Biblia porque tengo versículos aquí y quiero que los leamos. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y esos herederos de la promesa se refiere a nosotros, que como coherederos junto con Cristo, el heredero de todas las cosas, Dios nos ha puesto al lado de Él, amén, para heredar de sus promesas, a las cuales dice que interpuso juramento. Y eso es algo que no cambia, hermano, porque Dios no miente. Esto es de la herencia de la salvación. Cuando habla acerca de esa promesa para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, esa promesa, hermano, es la promesa de la salvación. Cristo vino a salvar. La bendición de Dios, hermano, es realmente su salvación. Amén. Él no vino aunque ciertamente Dios suple las cosas que necesitamos, aún así Él no está obligado a darnos las cosas que necesitamos. Él no está obligado. Pero algo en lo que Él sí, hermano, juró y prometió es la salvación que por medio de su Hijo Jesucristo nos vino a dar a todo aquel que viene a Él por la fe, y una fe que Dios ciertamente conoce, hermano. Esto es la herencia de la salvación, y en Santiago 2:5 habla acerca de herederos del reino, y le invito a que vaya a Santiago también y que podamos ver todos estos aspectos de la palabra de Dios, hermano. Cómo hay una unidad en lo que el Espíritu de Dios ha traído la palabra. Por eso hablamos que la palabra misma, hermano, la misma Biblia nos explica, nos confirma las cosas, porque hay una unidad en la revelación de Dios. Dice: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. Dice: herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. ¿Quiénes heredarán el reino? Sino aquellos que han sido salvos, que han sido hijos. Porque fíjese cómo, hermano, se relaciona todo. Hijos, y por cuanto hijos, herederos, coherederos con Cristo, herederos de las promesas, coherederos con Cristo, que es el heredero, el hijo mayor, digámoslo de esa manera.
y el dueño de todo, el heredero de todo, en ese sentido, como dice Hebreos 1:2, y por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Hebreos 6:17 diciendo que Él nos ha hecho heredar la promesa, y esa promesa es la salvación, que Santiago 2:5 habla acerca de herederos del reino, y todo esto se relaciona en la misma idea. Amén. No heredan el reino sino aquellos que son hijos y a los cuales ha salvado el Señor. Amén. A los cuales el Señor ha salvado. Ahora bien, como hijo de Dios, Cristo es el primero, decíamos ahora, y heredero de todo. Y a Él estamos unidos nosotros por la fe y por el bautismo, decía el apóstol a los Gálatas en el capítulo 3. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27. Porque, hermano, es bueno saber qué es lo que dice la Escritura, aquel que camina ahora en el Evangelio. Porque se predica de otros evangelios que no conciernen a lo verdadero que Dios vino a darnos a nosotros, la buena noticia de salvación y de todas las cosas que con ello viene. Dios nos ha dado salvación al justificarnos por medio de Cristo, al sustituirnos en la muerte mediante Cristo. Amén. Pero también nos ha dado herencia, y esa herencia, hermano, nos la da a nosotros por el hecho de que nos lleva unidos por la fe y el bautismo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27 dice: porque todos sois hijos de Dios. Y todos sois hijos de Dios, lógico que hay que entender lo que Pablo aquí está hablando a la iglesia. Todos no es todo el mundo, como quizá mucha gente lo cree. Y digámoslo de esta manera, algunas veces usar esta palabra ofende a muchos, la ignorancia de muchos, ¿verdad? A veces uno le dice a alguien que es ignorante en cuanto a algo, y esa palabra ignorante a veces suele sonar ofensiva para las personas, pero realmente no lo es así. Ser ignorante es el hecho de ignorar algo, de no saber algo, no sé algo, no lo comprendo. Y muchos pueden llegar a pensar, si tomamos este versículo solo allí, sin mirar todo el contexto de la Biblia, y decir que todos somos hijos de Dios. Pero Pablo aquí está hablando ciertamente a la iglesia, a los que tienen el Espíritu de Dios, y dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe. Y ahí hay una razón, y es la razón que pesa: por la fe en Cristo Jesús, porque los que creen en Él, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice el apóstol, de Cristo estáis revestidos. Este bautismo corresponde al hecho de que nosotros nos identificamos ahora con lo que representa o lo que significa Cristo para nosotros. Eso significa. Amén. El bautismo en aguas es algo que comúnmente a veces gente lo llega a hacer sin haber nacido de nuevo y sin haber creído fielmente. Conozco mucha gente que ha ido a las aguas y muchos suponen que porque ese fue a las aguas ya se convirtió, ya nació de nuevo, y al poco tiempo uno los ve, hermano, y dejan la fe así de facilito y fácil. El fruto no se le ve. Pero aquí se habla, hermano, del asunto del hecho de que el bautismo, si yo me bauticé y yo tuve claro cuando me bauticé qué estaba haciendo. Pero esto, más que el solo hecho de ir a las aguas y meternos debajo de las aguas, es el hecho de nosotros identificarnos con Cristo en su muerte y resurrección para una nueva vida. Y esto sin fe no pasa nada en un bautismo que se llegue a llevar a cabo. Bautismo significa sumergirse
bajo las aguas o bajo un líquido o algo. El caso de nosotros, hermano, de alguna manera, esto nos lleva en un sentido espiritual, a ser gente que nos hemos bautizado, sumergido en la fe de Cristo, en la vida de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo. Y hay una identificación, hay una identidad con Cristo. Y en esa manera somos unidos a Él. Y en esa manera que Dios lo sabe y quien nos une es el Señor por la fe. Amén. Es que Dios nos hace coherederos con Cristo. Esto no es algo de simplemente teoría, sino que esto es la realidad de la mente y el deseo y la voluntad de Dios. Amén, amén. Esto está escrito aquí en un papel y hay gente que dice el papel puede con todo, pero el asunto es que las letras que se escribieron sobre este papel no se las inventó Pablo, sino que son la inspiración del Dios vivo, el Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé este hermano, pero yo tengo convicción de eso. Mi Dios es un Dios vivo. Mi Dios no es un fetiche. Mi Dios no es una historia. Mi Dios no es una figura. Mi Dios está vivo. Mi Dios es el Señor del universo. Es el que sostiene todas las cosas. Mi Dios es veraz. ¿Cuántos dicen amén? Todo hombre es mentiroso y yo confío plenamente en su gracia. ¿Y por qué puedo decir eso? No por mí mismo, sino por Él mismo, que ha hecho que esto sea así, pues nos ha dado su Espíritu Santo, que Él mismo testifica en nosotros que eso es así, que somos hijos y somos herederos de sus promesas y coherederos juntamente con Cristo, pues Él nos ha llevado a estar unidos por medio de la fe en Él, por Él y para Él. Pablo añade una expresión más ahí en Romanos. Vamos a Romanos, no pierda Romanos, el versículo 17, y dice: si es que padecemos juntamente con Él. Ahora bien, probablemente Pablo hable acerca de esto y esto tenga o guarde una relación con el sufrimiento de nosotros como comunidad en general. Pero la verdad es que esta unión con Cristo, si hay una verdadera unión con Cristo, esa unión se desprende ya del mismo hecho, hermano, de que esa es una situación real que habremos de vivir nosotros de una manera o de otra. Amén. De que padecemos con Él, es decir, los que lo aman. El que lo ama tiene o tendrá por cierto de que sufrirá. El hecho de que padezca juntamente con Él, eso afirma aún más el hecho de que este es alguien a quien Dios confirma como hijo. Si no sufre persecución es porque no es hijo. Entonces se da por sentado que si alguien sufre persecución por causa de ese nombre, es porque realmente es alguien al cual Dios ha unido a su Hijo Jesucristo, porque todo lo hace Dios. Nosotros no nos unimos a Cristo, el Padre nos une a Cristo por medio del Espíritu que nos da. Y por ende, si hijos, además de ser coherederos, también si hijos, padeceremos juntamente con Él. Esta unión con Cristo se desprende ya del hecho. Y Pablo dice: si es que padecemos juntamente con Él. Señala una situación real. Y de muchas maneras, hermano, padecemos persecución, sufrimiento en esta tierra.
Porque por causa del Señor en nosotros comenzamos a ser gente que piensa distinto, diferente a los demás. Comenzamos a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso es que decía el apóstol por allá en segunda de Corintios capítulo 6, creo que dice, ¿qué tiene que ver Belial con Cristo? Las tinieblas con la luz, o sea, no. Esto es contrario. Amén. Y eso por ende da a entender, hermano, un contraste con este mundo. El Hijo de Dios comienza a ser diferente por causa de Dios mismo, no de nosotros. Nosotros no comenzamos a ser diferentes porque nosotros lo hacemos. Nosotros comenzamos a ser diferentes porque ya Dios nos puso en una posición de diferente, de santidad. Para eso mismo nos hizo. La Biblia habla de una nueva creación, una nueva criatura, habla de un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acto de Dios. Y Dios nos preparó de antemano para buenas obras, y esas obras de obediencia y todo tipo de buena obra que podamos hacer, obras de misericordia, de ayuda, mas entendiendo ciertamente que no por obras somos salvos, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos comprenden lo que estoy diciendo, hermano? Algo que se desprende naturalmente de un hijo de Dios, hermano, es que haga buenas obras. Si la gente afuera que no tiene el temor de Dios hace buenas obras, ¿cuánto más no lo habrá de hacer alguien que tiene la vida de Dios? No lo hará, pero no por eso nosotros, hermano, hemos sido justificados o seremos justificados delante de Dios, sino porque Él es el que ha hecho todas las cosas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En nosotros. Los que aman a Dios padeceremos o padeceremos persecución, rechazo, como también Jesús sufrió persecución y rechazo. Si usted no sufre rechazo, hermano, en medio de este mundo, entonces algo pasa con usted. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él. Y Pablo está dando por sentado que aquel que padece juntamente con Él es cristiano, es un hijo de Dios. Si alguien no padece en este mundo persecución o rechazo de una o de otra manera, entonces este no es hijo de Dios. Amén. Ciertamente Cristo, el Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, sufrió este rechazo. Los suyos no lo recibieron, dice Juan, ahí en ese capítulo 1 de su evangelio. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amén. Es tan tremendo, hermano, que a veces dentro de las mismas congregaciones hay quienes rechazan a Jesús. Quizá directamente e indirectamente. Y pudiéramos decir quizá indirectamente cuando rechazamos a aquel que está al lado de nosotros y que sabemos que es alguien de la fe. Amén. Que es alguien de la fe. La unión con el sufrimiento de Cristo a los creyentes les debe justamente confirmar más aún del hecho que también ellos compartirán la gloria con el Señor. Si usted recuerda, el mismo Pablo ahí, adelantándonos un poco en el versículo 18 de Romanos 8, porque ese punto lo vamos a mirar ahora, dice que yo tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que viene. El Hijo de Dios sufrirá persecución, padecerá. Por eso Pablo decía, si es que padecemos juntamente con Él. Y esto evidentemente confirma el hecho de ser un hijo y un heredero de Dios. Sufre persecución, a veces de la misma esposa que no es creyente, del mismo esposo que no es creyente, de los hijos, de la familia,
de los hermanos, de los amigos, de los vecinos, de los del trabajo, de las autoridades, la misma iglesia, dentro de la misma iglesia. Sufrimos persecución. Y ciertamente, amado, el sufrir con Cristo justamente confirma más aún el mismo hecho de que entonces también compartiremos con Él la gloria. Y es el testimonio del apóstol Pablo en las mismas escrituras a los corintios. Acompáñeme y vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10 y 11. Pablo, refiriéndose a esta misma circunstancia, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10 al 11, dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hablando a Timoteo en su segunda carta, algo más adelante, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12, Pablo dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, pues Él también nos negará. Fíjese que Pablo dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y es algo que se da por sentado, cuando Él ha dicho también allí en esa carta a los romanos: si es que padecemos juntamente con Él, porque ciertamente quien padecerá por causa de Él será aquel que es hijo, tomado por hijo, y Dios le ha dado su Espíritu Santo para que sea diferente a la vida de los demás, que viven ajenos de la vida de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 13 al 14. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: al contrario, desde el 12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña le acontezca. Es que ustedes son hijos, diría Pedro. Pero ustedes, ¿qué les extraña? Que tengan persecución o que les sorprenda el fuego de la prueba, que haya venido el fuego de la prueba. Si es que eso es normal para nosotros, diría Pedro. ¿De qué se sorprende? Yo le diría a usted que me escucha en esta noche, usted como creyente que me está escuchando, si usted tiene problemas, si tiene dificultades, ¿para qué se sorprende o para qué se queja? Ciertamente esto que le estoy diciendo a usted, quizá en algún momento usted me lo tendría que decir a mí. De hecho, le soy sincero, me lo ha tenido que recordar el mismo Espíritu de Dios a mí y a veces hasta a mi propia esposa. Porque uno cae en cosas como esas, hermano. Yo aquí no estoy pretendiendo ser el que ya lo alcanzó, como dice Pablo mismo decía: yo no pretendo decir que yo ya aquí alcancé a Cristo, ya lo alcancé, no. Entonces, de igual manera yo le digo a usted, yo he caído también en esas cosas, pero qué bueno poder tener la palabra ahora frente a nosotros una vez más, y es provechoso, y que recordemos de que cuando vienen pruebas y dificultades no nos debe sorprender, porque a veces decimos: Señor, pero ¿por qué? Pero mire, no nos sorprenda, hermano, porque algo sí es seguro: Dios está en el control de todas las cosas. Y hay un motivo más para doblar las rodillas en oración delante de Dios. Dios mío, ayúdame para que cuando sucedan estas cosas yo no me esté quejando. Y cuando llegue a suceder eso, el Espíritu Santo nos diga: ¿qué hubo lo que me dijiste en oración? Y entonces yo diga: sí, Señor, perdóname. Bajo la bendición de tener un espíritu dispuesto ahora. Amén. Y ese es el espíritu que le agrada a Dios. Ese es el corazón conforme a Dios,
que admite sus propios errores delante del Señor. Amén, amén. Delante del Señor. Ahora, si usted está escribiendo ahí, escriba ahora entonces el tercer subtítulo. Ahora diríamos tercer subtítulo: el Espíritu, garantía de la gloria futura. El Espíritu, garantía de la gloria futura. Y entonces vamos a basarnos en Romanos, el capítulo 8, y vamos a tomarlo desde el versículo 18 al 30. Entonces, por ende, leamos el versículo 18. Vamos a mirar entonces a través de la Escritura cómo ahora Pablo, hablando de la vida en el Espíritu, gobernada por el Espíritu, esa vida en el Espíritu para nosotros, aparte de ser la ley del Espíritu que nos libra de esa ley de la carne, del pecado, y que el Espíritu es el que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ahora el Espíritu es la garantía de la gloria futura. Ese es el tercer punto. El Espíritu, garantía de la gloria futura. Versículo 18. Y entonces Pablo sigue hablando en esta carta y dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, para Pablo era su presente, él habla de un presente y estaría hablando de su presente, de su tiempo. Para nosotros es el tiempo de ahora. Amén. Ese tiempo sigue presente, el tiempo de la gracia. Amén. Para él era su presente, para nosotros el presente. Creo que, por decirlo de esta manera, el tiempo en que Pablo vivió, aunque vivió persecuciones que quizá ahora nosotros no vivimos, hermano, de las mismas cosas que le sucedieron quizá a Pablo, muchas de ellas a nosotros también nos suceden. Usted dirá: pastor, pero no hemos sido apedreados, latigados. Sí, no lo hemos sido. Pero, hermano, es la misma dinámica. Amén. Es la misma dinámica. Entonces Pablo dice: las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esas son palabras para nosotros hoy de igual manera. Porque ciertamente hoy en día la iglesia, hermano, pasa por diferentes aflicciones. Podemos hablar de la cristiandad y quizá pudiéramos hablar de la cristiandad como todo aquel que dice: soy de Cristo, soy cristiano, sin serlo realmente. No sé si decirlo, lamentablemente hoy en día el hecho del cristianismo se ha convertido quizá para muchos como la moda de ser cristiano. Y entonces el ser cristiano es ser el hijo del rey, es ser el hijo del universo, y yo tengo que estar bendecido, y estar bendecido es que yo no tengo por qué tener problemas, tengo que tener abundancia, el mejor vestido, poder salir a viajes y tener cuentas y tener el mejor carro y la mejor casa y todo bien, y estoy bendecido. Pero es totalmente contrario. El verdadero hijo de Dios quizá llegará a no tener ni dónde recostar su cabeza, como dijo el Señor un día: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Tú aún así me quieres seguir. Y no es que no podamos tener alguna cosa material, y Dios nos las puede conceder, pero el asunto está en el hecho, hermano, de que nosotros como hijos de Dios, por causa de Cristo, tendremos aflicciones en este mundo de muchas maneras. A veces es dudoso pensar en que alguien realmente puede ser un hijo de Dios cuando dice: yo no tengo problemas de nada, y pues ni la familia lo rechaza, ni los amigos. No, yo no sé por qué te pasa a ti eso. ¿Será que estás en pecado?, dirá alguien. ¿Será que estás mal con Dios? ¿O eres muy religioso, que tu familia ya te ha hecho a un lado? Porque por causa de Cristo, familias han hecho al lado a muchos, ¿sabe? Amigos.
Yo tuve amigos que me gastaban todo, hermano, desde los chicles hasta el taxi para irme y venirme, para ir a rumbear los fines de semana. Pero cuando un día les dije, no, mira, no, lo que pasa es que ahora yo estoy siguiendo el camino de Dios. Y yo era un bebé. ¿Cómo así? Sí. Y a los 8 días volvieron otra vez. Camina, flaco. No, mira, lo que pasa es que, ¿en serio? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. Y así estuvieron un tiempo hasta que ya se cansaron, hermano. Se acabó el chicle y hasta los amigos supuestamente le dejan a uno, hermano. Pero es lamentable que muchos cristianos de hoy en día, entre comillas, prefieren más los amigos que a Cristo. Usted tiene que determinarse a quién determina usted realmente como su amigo. Pero para mí primeramente amigo es Dios. Aunque suele haber gente que antes estuvo con nosotros y son personas buena gente. Uno dice, son buena gente. Pero si ese amigo buena gente al fin y al cabo está en el mundo, me quiere como querer eso sacar otra vez, hermano. Mira, yo te estimo mucho y oro por ti, eres mi amigo. Pero amigo para mí ahora principalmente es. Y yo de alguna manera lo dije así, no, mira, yo estoy buscando a Dios ahora. ¿Sabe? Y aparte de eso, familia, porque la familia, hermano, parte de las aflicciones muchas veces llegan por parte de la misma familia. Parte de las aflicciones. El padecimiento que podamos llegar a sufrir ahora como creyentes no debe hacernos dudar con respecto a la esperanza y a las expectativas del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Alguien pueda llegar de pronto sin conocimiento previo de lo que significa estar en el Señor. Alguien pueda llegar a pensar que por causa de tener tanto problema, padecer tanto problema, tanto sufrimiento, llegue a pensar y decir, no, Dios como que no me ha llamado. ¿Verdad? Y no tenga seguridad. De alguna manera el enemigo puede jugar en la mente de muchos. Y muchos llegan a dudar. El enemigo los puede llevar a dudar con respecto a esa esperanza y la expectativa de ese futuro. Pero algo importante aquí, Pablo dice, tengo por cierto o considero cierto. Y es algo en lo que él quizá de manera directa está haciéndole ver a los romanos también de que ellos también debieran tener seguridad. Pablo dice, yo tengo por cierto, yo lo tengo claro. Y lo que yo les he predicado a ustedes es la misma fe que yo vivo. La misma doctrina que les he predicado a ustedes es la doctrina que está en mi corazón y yo tengo por sentado esa realidad. Está, hermano, afirmando la vida de estos creyentes de Roma. Ciertamente en Roma, y la persecución estaba en ese tiempo terriblemente a los cristianos por parte de Roma, el imperio de aquel tiempo, principalmente. Pablo alienta a estos oyentes romanos al principio de ese versículo diciendo, yo tengo por cierto, por verdadero, por claro, que el sufrimiento que ahora tenemos no tiene la importancia comparado con lo que Él nos ha prometido, la gloria futura. Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y yo me imagino que como la Escritura dice que Pablo estuvo buscando a Pedro y a Juan y estuvo con ellos algunos días, él pudo haber recibido mucha información aún así por medio de esos que estuvieron con él. Amén, amén. Y muchas palabras de Jesús él pudo haber escuchado de parte de Pedro, qué les habló del reino, cómo les predicó.
al lado de ellos, hermano. Y quizá recordar esas palabras que el mismo Juan escribe ahí en su evangelio, diciendo: me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar para ustedes allá. Hay una gloria futura allá. Amén, amén. Hay una gloria futura, hay una gloria que les espera, que nos espera, hermano. Y esa es la esperanza firme del evangelio y la seguridad que tenemos ante un Dios que no miente, Dios veraz, todo hombre mentiroso. Los creyentes ya podemos experimentar esa gloria, inclusive de manera parcial. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Quién lo dice? El mismo apóstol Pablo, y con esto termino, Efesios 1:14. Déjeme mirar 2 versículos. Efesios 1:14. A ver, leámoslo desde el 13 mejor, para que nos quede aún más claro. Y yo sé que usted ha pasado por todas estas escrituras, pero es necesario que siempre estemos recordando esto cada día. En él también vosotros, dice el apóstol a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, ese creído es fielmente, con seguridad, creer con certeza, con plena confianza, creído en él, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y por qué le digo con plena confianza? Porque si no hubiese sido así, entonces no hubiesen sido sellados con el Espíritu Santo. Porque el que da el Espíritu Santo lógicamente es el Padre. Y si alguien no es de fe plena y Dios no conoce esa fe plena y confianza plena, entonces no tendría el Espíritu. Por ende, si Él dice: fuisteis sellados, asume que ese creído significa que esa fe fue conocida por Dios. Y por eso les dio el Espíritu Santo, versículo 14, que es las arras, el adelanto, la garantía de nuestra herencia, dice Pablo, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 2 Corintios 5:5. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Y si usted lee el contexto de ese versículo, se va a dar cuenta por qué dice Pablo: el que nos hizo para esto mismo. Amén. Entonces le queda de tarea. Mire el contexto, los 4 versículos anteriores, y entonces va a entender por qué dice: el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que Dios nos tiene preparado la gloria total. Por el Espíritu experimentamos la gloria parcial como una garantía y un adelanto de lo que viene plenamente para los que creemos en Él por su gracia. Padre, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Bendito sea su nombre. Alabado sea usted, Señor y Dios, Padre eterno, glorioso y maravilloso Señor. Bendito sea usted. Y damos honra y gloria y honor a su nombre. Gracias por la bendita palabra, Señor. Por la bendita palabra que está aquí en estas escrituras. Porque fueron tu plan estas palabras en este libro, la Biblia. Fueron tu plan estas palabras delante de los creyentes, Señor, en el paso por esta tierra. Señor, como peregrinos, fue tu voluntad que este libro estuviera delante de los ojos de aquellos que han creído, para ser edificados. Amado Señor, gracias por las escrituras. Gracias por haber dejado estas palabras a través de este sagrado libro
Señor, porque así te plació que quedaran escritas aquí, Señor, en tu palabra. Como dices allí, Señor, en el Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias porque así te plació. Así lo quisiste. Y hoy están las Escrituras delante de nosotros. Padre, bendito sea tu nombre por la revelación de tu palabra. Bendito seas tú por el Espíritu Santo que nos has dado y que nos ayuda y nos ilumina el entendimiento para que podamos comprender las palabras que has escrito aquí. Señor, glorifícate con tu poder en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Y que tu bendita palabra, Señor, sea afirmando más los corazones de nosotros. Haz crecer, Señor, a la iglesia. Haz crecer, haz crecer, haz crecer. Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, el corazón, el carácter suyo en nosotros, en cada hombre y cada mujer que está aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te alabo en esta noche. Te ruego con todo mi corazón, Padre, manifiesta tu gracia en esta iglesia. Manifiesta tu gracia en esta iglesia. Y llénanos completamente de esa gloria, Señor, que ahora parcialmente, por medio del Espíritu que nos has dado, Señor, nos permites vivir ahora. Permítenos abrazar esa gloria que ahora nos has dado. Como dijo Jesús también, de esa gloria que me diste, Señor, yo les he dado a ellos. Guárdalos del mundo, protégelos del mundo. No te pido que los quites, sino que los guardes mientras los tiempos tuyos son establecidos, Señor. Permite que esta iglesia experimente esta gloria, Señor. Permite que cada mujer aquí, cada hombre, experimentemos esa gloria suya mediante el Espíritu Santo. Esa gloria de santidad, esa gloria reflejada en tu carácter, esa gloria reflejada en tu misericordia y en tu justicia, en tu sabiduría, en tu carácter, en nosotros, en Jesucristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Amén, amén y amén. Bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Su propósito y no hay relación, porque recién